Buenos días, mi nombre es Valentina Suaje. En esta oportunidad presento mi trabajo final, resultado de la materia Seminario de Trabajo de Grado, titulado Narrativa Audiovisual sobre la Migración Forzosa en la película Simón. La investigación consta en esta primera parte de 2 capítulos. El primer capítulo lleva por título Introducción. Su primer apartado es Descripción del tema de estudio. Su contenido se centra en la contextualización sobre la narrativa audiovisual de la película Simón, dirigida por Diego Vicentini. Esta obra cinematográfica aborda la migración forzosa en Venezuela, especialmente en el contexto de las protestas estudiantiles de 2014 hasta años posteriores, a través de la historia de Simón. En este orden de ideas, la variable independiente es la narrativa audiovisual. Por ello, el cine se presenta como un medio de comunicación poderoso, capaz de transmitir información, emociones y perspectivas culturales a través de imágenes y sonidos. La narrativa audiovisual, según se expone, no solo relata hechos, sino que busca evocar emociones y reflexiones en el público. Por ello, se afirma que tiene una función moralizante relacionada con la historia de la sociedad misma. De ahí, en referencia al país, su historia está plagada de momentos cruciales que han quedado registrados en documentos audiovisuales, a menudo manipulados o presentados de formas parciales para servir intereses específicos. Desde la época del mandato de Pérez Jiménez hasta incluso las protestas estudiantiles mencionadas en Simón del año 2014, pasando por la era chavista y la actual crisis humanitaria compleja. La producción audiovisual ha jugado un papel crucial, tanto en la construcción de narrativas dominantes como en la contraposición de voces disidentes. Por otro lado, la variable dependiente se trata de la migración forzosa, una de las crisis más importantes del país, en desarrollo durante más de una década y ampliamente cubierta por los medios internacionales. Esta migración se manifiesta en diversas formas, impulsada por una compleja interacción de factores económicos, sociales y políticos. La Unidad de Migración del Banco Interamericano de Desarrollo clasifica la migración en varios tipos, sea interna, internacional, voluntaria y forzada. Según actualizaciones de la plataforma R4B, a mediados del 2023, 390.000 venezolanos han dejado su país impulsados por las difíciles condiciones de vida. Estas caracterizadas por bajos salarios, inflación, falta de servicios públicos y represión política. A su vez, esto se vio reflejado en un análisis de la Universidad Central de Colombia titulado Comunidad Venezolana en el Exterior, un nuevo método de exilio, donde afirma que la diáspora en Venezuela ha sido causada por el deterioro tanto de la economía como del tejido social, el crimen y la falta de esperanza para un cambio político en el futuro cercano. La intersección entre ambos temas no puede ser más que un compuesto audiovisual, por lo cual se hace alusión a la película Simón, de origen y representación venezolana. Es la ópera prima de Diego Vicentini del año 2023. Más allá de su éxito y de la actualidad de la historia que cuenta, lleva también a analizar el lugar de aquellos miles de migrantes llevados a buscar otra vida. El filme trata aspectos psicológicos y sociales vinculados con los recientes procesos migratorios masivos de los venezolanos. Esta película fue totalmente realizada en Miami, aun cuando incluye documentos fílmicos de archivo que dan contexto a los hechos enunciados. Su realización fue precedida por un corto de contenido similar que constituyó la tesis de maestría del autor. De tal manera, más allá de su calidad y de sus aciertos cinematográficos, la película se convierte en una denuncia nacional e internacional sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela. Aunque se basa mayormente en la experiencia personal de Simón, que aborda la violencia política y social que da lugar a la trama, es decir, la experiencia de la migración que deriva, entre otros aspectos, en la culpa que sufre el protagonista por lo que ha dejado atrás y en el odio contra el gobierno venezolano y hacia sus acciones represivas. Y finalmente su conclusión implícita de que la gran mayoría de los venezolanos, de alguna manera, son víctimas del régimen. Por ello, se exploran las estrategias narrativas y los recursos cinematográficos utilizados para generar empatía y visibilidad sobre la situación de los migrantes venezolanos. Partiendo de lo anterior, se formulan las siguientes interrogantes. Primero, ¿cómo se describe el eje temático de migración forzosa en la narrativa cinematográfica de la película Simón? ¿Existen características del discurso narrativo de la migración forzosa en la narrativa cinematográfica de la película Simón? Y por último, ¿cómo se interpreta la estructura narrativa de migración forzosa en la narrativa cinematográfica de la película Simón desde la comunicación social? Como segundo apartado está la inquietud o motivación del investigador. En esta, además de centrar el análisis de la representación de la migración forzosa en la película Simón desde la perspectiva de una comunicadora social interesada en la crítica audiovisual,
pero también desde un punto de vista académico, donde se propone desentrañar la forma en la que la película aborda la huida, el exilio y que conlleva la experiencia del desplazamiento forzado, bajo la premisa de que un comunicador social y un periodista no solo producen contenidos, sino que también actúan como críticos activos, analizando la autoría, la intención, el lenguaje visual y el contexto histórico de las obras. Este rol implica el desafío de comprender y contextualizar materiales controversiales que reflejen las fracturas y políticas sociales y económicas del país. Más allá de la simple transmisión de información, existe el deber ético y profesional de descifrar la narrativa subyacente, situándola en su contexto histórico y reconociendo su impacto social. Además, la investigación se motivó por la necesidad de visibilizar el mensaje del director Diego Vicentini: la huida forzada, la incertidumbre del exilio, el desarraigo y la amenaza de un futuro incierto. Por ello, se ha empleado el análisis cronológico secuencial, una herramienta fundamental en la documentación audiovisual que permite descomponer y examinar la narrativa de manera estructurada. Esta metodología no solo facilita la comprensión del contenido fílmico, sino que también proporciona un marco para la recuperación de información específica. En función de ello, el tercer apartado son los propósitos u objetivos de la investigación, donde el objetivo general es analizar la narrativa audiovisual sobre la migración forzosa en la película Simón. Y los objetivos específicos para lograr el análisis son, en primer lugar, identificar los elementos audiovisuales de la película Simón. En segundo lugar, determinar la estructura narrativa sobre la migración forzosa en la narrativa audiovisual de la película Simón. Y por último, describir el discurso cinematográfico sobre la migración forzosa en la narrativa audiovisual de la película Simón. Ahora, en el cuarto apartado se define la justificación. La presente investigación se justifica por su significativa contribución en 4 ámbitos. Primero, teóricamente enriquece la comprensión de la representación cinematográfica de la migración forzosa, ampliando la literatura existente sobre el tema. En su relevancia práctica, ofrece un modelo replicable para el análisis de las películas que abordan las problemáticas sociales complejas. También metodológicamente sirve como referencia para la aplicación de técnicas de análisis en estudios cinematográficos. Y finalmente, a nivel social, la investigación promueve la visibilidad de las experiencias de los migrantes, fomentando la empatía y la comprensión en el contexto actual de la crisis humanitaria. En el siguiente apartado es orientación metodológica o camino a seguir. La investigación tiene un diseño bibliográfico y este se aplica porque la investigación se basa en datos secundarios, es decir, información ya elaborada y procesada por otros autores, como lo indican las citas de Martínez, Tamayo y Tamayo, Sabino y otros. El enfoque se centra en la presentación del análisis de los datos existentes, sin manipulación experimental o sin la recolección directa de los datos primarios, lo cual caracteriza una investigación de este tipo. Gracias a ello, esta investigación puede expandir su alcance al usar datos de diversos orígenes para contextualizar su análisis, el cual en sí se basa en un tipo de dato secundario. Ahora, en cuanto a la naturaleza de la investigación, se aplica el paradigma positivista, porque la investigación busca el conocimiento objetivo y generalizable, como lo define la cita de Soltis. Esto al enfatizar la búsqueda de datos cuantitativos y la intención de establecer relaciones entre variables, lo cual se alinea con los principios del positivismo, donde en esta investigación se busca establecer una relación entre narrativa audiovisual y la migración forzosa. Además, se aplica el método de investigación documental, debido a que, como mencionamos anteriormente, la investigación se centra en el análisis de datos secundarios obtenidos de fuentes bibliográficas y documentales, como lo indican las citas de Baena y Arias. Al hablar de análisis de datos secundarios puede hacerse referencia a textos, imágenes y materiales audiovisuales, como en esta investigación que se basa en un análisis sobre un largometraje para responder los objetivos específicos. En cuanto al apartado de técnica de recolección de la información, se emplea la observación estructurada para poder identificar y catalogar los elementos audiovisuales presentes en la película de Simón. Esta técnica permite un análisis sistemático y detallado de las escenas y su relación con la migración forzosa. A partir de ello, podemos hablar de la técnica de análisis e interpretación de los datos. Para ellos, se utiliza el análisis de contenido, que permite descomponer la narrativa de la película en unidades específicas, en este caso bajo una matriz de análisis con un código alfanumérico para su identificación,
para examinar cómo se representa la migración forzosa y cómo se construye el discurso cinematográfico. Ahora, podemos pasar al segundo capítulo, titulado Referencial teórico que sustenta la investigación. El primer apartado de este capítulo son los estudios previos o estados del arte. Se divide en 3 niveles: internacional, nacional y local. A nivel internacional, el trabajo de Ruiz y Mendoza de 2018, titulado ¿Cuáles son las dificultades que trajo la inmigración venezolana al sistema de salud en Colombia?, de 2015 a junio de 2018, proporciona un contexto sociopolítico crucial y ofrece evidencia empírica de las realidades de dicha migración, particularmente en el contexto colombiano. De esta forma se puede establecer una relación entre la representación cinematográfica y el contexto real de la migración. A nivel nacional, la investigación de González de 2022, titulada Aproximaciones al lenguaje cinematográfico y a la significación del universo visual de las películas de Wes Anderson, ofrece una metodología de análisis cinematográfico aplicable al estudio de la película Simón. Si bien González utiliza el modelo semiótico de Metz, el análisis secuencia a secuencia que implica de la investigación sobre Simón también permite descubrir el significado construido en la película. Ambos trabajos comparten el interés de decodificar el lenguaje fílmico y por ello la metodología descriptiva de González sirve de ejemplo para el análisis meticuloso de cada secuencia, revelando así la construcción narrativa sobre la migración. Finalmente, a nivel local, el estudio de Pérez de 2021 titulado Cultura y comunicación, semiótica del cine y comedia venezolano en las películas Domingo de Resurrección y Papita Manito Tostón. Este aporta un enfoque metodológico aplicable para el análisis de la narrativa cinematográfica, relevante para el análisis de la película en cuestión. Además, comparte gran parte del contexto venezolano, como la descripción de los primeros declives socioeconómicos que experimentó el país. Finalmente, ambos trabajos comparten el objetivo de desentrañar el significado a través de la interpretación de signos e imágenes, analizando cómo los elementos fílmicos reflejan el contexto sociocultural. A continuación, el siguiente apartado es sobre las orientaciones teóricas o jurídicas del estudio. Este apartado establece las bases conceptuales que sustentan la investigación sobre la narrativa audiovisual de la película Simón. En esta se aborda el lenguaje audiovisual como un sistema complejo de signos que construye significado a través de la interacción de imágenes y sonidos. Esto puede tomarse como contextualización para la variable independiente, que es la narrativa audiovisual. La estructura narrativa en el cine se refiere a la organización y disposición de los acontecimientos de una historia, conformando el esqueleto que sustenta la narración y permite la interacción de sus elementos, tales como, sus elementos como todo cohesionado. Aunque sus raíces se remontan a la poética clásica, particularmente de la obra de Aristóteles, y su aplicación en el cine ha evolucionado y se ha diversificado, dando lugar a una gran variedad de formas narrativas. Este se compone por los elementos del lenguaje audiovisual, lenguaje y sonido, los personajes como protagonista, acompañante, antagonista y narrador, el tiempo, que puede incluir el contexto y el tiempo en el que está basado, el espacio, que es el lugar donde ocurren los hechos, y la estructura narrativa en sí. Sin embargo, se reconoce que existen narraciones no lineales, como la de Rayuela, donde la estructura depende de las decisiones creativas del autor o el director. De ello, el análisis del discurso audiovisual se presenta como un sistema multisemiótico donde se examinan los elementos audiovisuales y visuales que contribuyen a la experiencia del espectador. Se menciona también la importancia de la estructura narrativa que organiza los acontecimientos de la historia y se discuten los diferentes tipos de narrativa, incluyendo las lineales y no lineales. Finalmente, se subraya que el análisis cinematográfico debe considerar tanto la perspectiva estética como la semiótica, permitiendo así una comprensión más profunda de cómo las películas comunican significados y reflejan contextos, que pueden ser socioculturales, psicológicos y de ficción. En cuanto a la variable dependiente, la migración forzosa, esta se puede definir como el desplazamiento geográfico de personas o grupos, generalmente motivados por factores económicos o sociales. Sus causas pueden ser la falta de alternativas para logros ocupacionales, incertidumbre social sobre el futuro económico, inseguridad general frente al crecimiento de la violencia. Pueden ser también falta de necesidades básicas, así como la frustración en la realización personal. En otro orden de ideas, los migrantes no son lo mismo que asilados, refugiados o desplazados.
Un asilado es una persona que ha solicitado protección internacional en un país diferente al suyo, generalmente debido a un temor fundado de la persecución. Si la solicitud de asilo es aprobada, la persona obtiene el estatus de refugiado, o en algunos países un estatus de asilo equivalente, que le proporciona protección y derechos específicos. Es importante notar que no todas las personas que solicitan un asilo son reconocidas como refugiadas, pero todos en algún punto pasaron por el estatus de migrante. Partiendo de los diferentes tipos de estatus, también se puede hablar de los distintos tipos de migración. Se clasifican según diversos criterios, incluyendo la geografía, la duración, el estatus legal, el grado de libertad y la edad migrante. Geográficamente se divide en interna e internacional. En cuanto a la duración, existe la migración estacional y la definitiva. Respecto al estatus legal, se distingue entre migración regular e irregular. Finalmente, en términos de libertad, se diferencia la migración voluntaria y la forzada. Esta última se caracteriza por la ausencia de elección. Las causas más comunes son violencia, persecución, conflicto armado o desastres naturales. Desde el punto de vista de Venezuela, la migración forzosa se relaciona en gran parte con la persecución política y la violencia. Estos individuos forman parte de una población particularmente vulnerable, que abandona su país de origen hacia estados vecinos y otras latitudes en busca de protección internacional y así garantizar condiciones de vida y subsistencia dignas. En noviembre de 2023, esta migración ascendía a más de 7,72 millones de personas según datos de la plataforma R4B, lo que la convierte en la mayor migración forzada de la historia reciente del continente americano. De allí, la película Simón funciona como una relación directa entre ambas variables. Simón, un drama entre documental y de ficción venezolano de 2023 dirigido por Diego Vicentini, narra la historia de un joven que huye de Venezuela tras ser torturado durante las protestas de 2014, convirtiéndose en solicitante de asilo en Miami. La película, protagonizada por Christian McGaffney, explora el trauma y la culpa del sobreviviente y la difícil decisión de reconstruir su vida lejos de casa o regresar a enfrentar la situación del país. Su éxito fue rotundo, convirtiéndose en la primera película venezolana más taquillera en 6 años y recibiendo numerosos premios, incluyendo una nominación a los premios Goya y la inclusión de su guión en la colección permanente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos. La película busca conectar, según el director, con la audiencia venezolana e internacionales, mostrando el drama humano de la migración forzada y a nivel personal y el contexto sociopolítico de Venezuela. El siguiente apartado trata sobre las referencias legales o jurisprudenciales en el cual se basa en diferentes tratados, leyes y artículos relevantes para esta investigación. En primer lugar, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, específicamente en sus artículos 43, 44, 45 y 57, establecen derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la libertad, la prohibición de la desaparición y la libertad de expresión, derechos que son violentados en la narrativa de la película. Estos artículos son esenciales para comprender las razones de la huida de Simón. También la protección de la obra cinematográfica Simón está amparada por la Ley sobre el Derecho de Autor en sus artículos 2 y 5, que protegen la propiedad intelectual y los derechos morales y patrimoniales de sus creadores. Esto es crucial para el control de la difusión y de la autoría del contenido creativo de la película. El marco jurídico internacional para el análisis de la situación de Simón como refugiado se encuentra en la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967, que define el estatus de refugiado y del principio de no devolución. La Declaración de Cartagena sobre Refugiados en 1984 amplía esta definición para incluir a quienes huyen de la violencia generalizada y violaciones masivas de derechos humanos, lo que se alinea directamente con la experiencia de Simón. También está la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles Políticos que garantizan los derechos fundamentales de todos los individuos, incluyendo migrantes, independientemente de su estatus migratorio. Este marco universal refuerza el análisis de la vulnerabilidad de Simón a violaciones de derechos humanos. Por otro lado, el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018, aunque no es vinculante, proporciona un contexto para comprender la cooperación internacional en la gestión de la migración en respuesta a la crisis migratoria venezolana. Finalmente, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanos o degradantes de 1984 prohíbe la tortura en todas las circunstancias y promueve, además, la jurisdicción universal para perseguir a los responsables
lo cual es un aspecto fundamental para contextualizar las torturas que sufre Simón en la película. En conjunto, estos marcos legales proporcionan una base sólida para analizar la situación de Simón y los derechos que les corresponden como migrante y como persona. Pasando al siguiente apartado se encuentra la definición de términos, donde se busca contextualizar sobre el concepto de las palabras según el uso que se le esté dando dentro de la investigación. A continuación se mencionan los términos definidos: acción humanitaria, aceptación y aprobación, acuerdo internacional, admisión humanitaria, alternativa de huida interna, alternativas a la detención, géneros cinematográficos, guión cinematográfico, largometraje, lenguaje cinematográfico, migración facilitada, migración forzosa, migración internacional, migración por motivos familiares, principio de nacionalidad o personalidad activa, principios humanitarios, privación de la nacionalidad y raza. El último apartado se trata del desarrollo e interpretación de los resultados. Partiendo de las técnicas de recolección y análisis de datos, es decir, la observación estructurada y el análisis de contenido, llegamos al punto de desarrollar la matriz de análisis. El análisis secuencial identifica elementos como tiempo, espacio, personajes, acciones y diálogos, codificándolos en un cuadro identificado por unidades audiovisuales de Simón, o UAS, asignando un código alfanumérico a cada escena. Este método permite descomponer la narrativa en elementos específicos, facilitando un análisis detallado de cómo representa la migración forzosa en el filme. Dicho análisis se llevará a cabo en el tercer capítulo del proyecto de trabajo de grado. Esto es todo por ahora. Mi nombre es Valentina Suaje y espero que tengan un lindo día.